Bien, hermanos, les saludamos en esta tarde. Que Dios les bendiga, Dios bendiga sus vidas. Saludamos a todos aquellos que están allí en sintonía a esta hora de la tarde a través de Radio Corporación de Victoria en la 105.5 del dial FM Estéreo. Les bendecimos a usted que nos sintoniza también a través de la aplicación Radio Corporación Victoria, así también a los hermanos que están, cierto, a través del Facebook Live, Iglesia CTV Victoria. Que Dios les bendiga grandemente. Saludamos a los hermanos que están allí en sintonía a esta hora de la tarde, en el campo, en la ciudad, en su trabajo, en su vehículo. A lo mejor de turno a esta hora, cierto, de la tarde, a lo mejor allí en su hogar. Permítame saludarle y bendecirle en el nombre del Señor. Quiero saludar a Marcela, a Jaime allí en Concepción. Sé que están en sintonía. Que Dios les bendiga grandemente. Que Dios les dé la fortaleza, cierto, para todo lo que están enfrentando. Creemos en el Señor que hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Así que saludamos a nuestros hermanos, saludamos a cada uno de ustedes que están allí en sintonía. Les bendigo en este día. Hoy quiero hablarle de una palabra que hace un día atrás hablé. No es que se repita el mensaje, sino que hay algo. Usted sabe que la palabra es una fuente inagotable. Y hoy día, a través de lo mismo, a través de lo que vivimos hoy día, bueno, algo pasó con esta palabra. Algo Dios también nos coloca, algo Dios nos enseña a través de ello. Amén. Y creo que siempre la palabra de Dios va a bendecir nuestras vidas. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 21. Vamos a leer del 18, del verso 18 al 21. Ya, Mateo 21, del 18 al 21. Mire, quiero hablarle de algo poderoso. Usted dirá, ¿qué será eso poderoso, pastor? Quiero hablarle de algo poderosísimo. Quiero hablarle de lo que Dios nos entregó para que el mundo espiritual también se estremezca. ¿Sí? De algo que Dios nos entregó para que el mundo espiritual se estremezca. Hablarles de un alma natural, terrenal, física, pero con un poder que tiene capacidad de hacer que el sol y la luna se detenga. ¿Sí? Un arma que es poderosísima, un arma que no es visible, pero cuando esa arma se manifiesta en el mundo físico, hace que las cosas invisibles se materialicen, se hagan visibles. Sí, un arma a la cual no se puede, un arma a la cual no se le puede, no se la puede quitar el diablo, ni los hombres, como tampoco se la pueden anular los principados y las potestades. Escúcheme bien, si usted no la entrega. Claro, si usted no la entrega. Este es un arma la cual lo convierte a usted en un ser peligroso. Sí, lo convierte a usted en un ser peligroso. Es un arma poderosísima. Usted dirá, que será, pastor, un tanque. No, un tanque usted no lo podría llevar. Claro, es un arma poderosísima que cuando usted la usa, el reino espiritual, el ambiente espiritual, el mundo espiritual se estremece. Y hoy vamos a hablar de ese poder, de esa arma. Vamos a hablar del poder que tiene nuestra boca. Sí, hace un día atrás tocábamos, cierto, allí Proverbios 18, 20, 21. Hoy día no vamos a tocar aquello porque creo que la palabra es una fuente inagotable y tiene mucho que decirnos, cierto, mucho que enseñarnos de esta arma. Vamos a hablar del poder que tiene nuestra boca y del poder que tiene lo que sale de ahí, ya sea para vida o para muerte, decíamos la vez pasada, para bendición o maldición. Sí, esta es un arma que cuando sale de tu boca tiene un poder para producir. ¿Sí? Esa arma tiene un poder para producir, un poder para crear y para darle vida a lo que no tiene vida. Y no le estoy hablando de un arma, le estoy hablando de algo poderoso que Dios puso en usted. Sí, que Dios depositó en su boca. ¿Sabe usted que Dios depositó algo poderoso en su boca? Un arma que tiene el poder para crear, que tiene el poder para darle vida a lo que no tiene vida. Por eso hoy quiero hablarle de esto y quiero que usted también pueda entender que hay que tener mucho cuidado con lo que sale de ahí, con lo que sale de su boca. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de Dios con tu boca es que usted y yo seamos su boca. Sí, la Biblia nos enseña desde el principio que Dios, a través de la palabra, con su boca Dios hizo todas las cosas. Dios dijo, dice la Biblia allí en el Génesis. Sí, a través de lo que Dios dijo, las cosas fueron creadas, lo inmaterial se materializó. Lo que no era físico, lo que era inmaterial, llegó al mundo físico y se hizo visible, se hizo tangible. Sí, de esa arma quiero hablarte hoy día, esa arma que Dios puso también en tu boca, para que lo invisible se materialice a través de lo que Dios te entregó, a través de lo que Dios puso ahí. Que cuando hables, lo que salga de ahí sea con poder. Sea con poder, ¿por qué? Porque lo que Dios anda buscando es gente que sea su boca en este tiempo. Gente que hable lo que está en la boca de Él.
Gente que hable lo que hay en el corazón de Él. Gente que traiga esa palabra que Dios nos anuncia con su boca. Que cuando hable lo que salga de ahí sea con poder. Que cuando hables lo que salga de ahí sea bueno. Escúcheme bien, sea bueno. El problema de nuestra boca es que cuando hablamos no siempre es bueno. Que cuando sale algo de nuestra boca no siempre sale para bendecir. No siempre sale para crear. No solo siempre sale para dar vida. Muchas veces no nos damos cuenta y el enemigo eso es lo que quiere que tú y yo ignoremos. Que el poder que Dios puso en nuestra boca, tú y yo mal lo usemos. Lo mal usemos. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo hacemos así, cuando lo mal usamos, lo que traemos no es vida. Pero cuando tú y yo somos la boca de Dios, lo que traemos siempre son cosas buenas. Lo que usted trae al mundo físico siempre será lo mejor. Siempre serán cosas buenas. ¿Por qué? Porque en tu boca hay un poder creador. Claro, y cuando hables que lo que salga de ahí nunca sea para dañar, sino que sea para bendecir, para sanar. Que lo que lleguen a producir nuestras palabras sea como lo que sale de la boca de Dios. Que sea bueno. ¿Sabe por qué? Porque en su boca, escuche bien, hay un poder creador. En su boca hay un poder para crear, así también como para darle vida a lo que no tiene vida. En su boca hay un poder tremendo. El apóstol Pablo incluso enseña en Romanos, dice que cuando hablamos con nuestra boca lo que creemos con nuestro corazón, escuche bien, lo que estamos haciendo es liberar lo que hay en nuestro corazón a través de nuestra boca. Es traer lo que está en el mundo espiritual al mundo físico. Por eso que es importante conocer lo que Dios puso ahí. Es importante conocer lo que Dios puso ahí. ¿Por qué? Porque en los tiempos que usted y yo estamos viviendo tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque en estos tiempos la gente no lo tiene. No tiene cuidado con lo que sale de su boca. Por eso muchas veces vive en medio de tantas situaciones o circunstancias. Por eso muchas veces tantas situaciones lo rodean. ¿Sabe por qué? Porque no desconoce o no sabe o no se da cuenta que Dios puso una autoridad, un poder, que cuando tus palabras salen, no salen solas, salen acompañadas de poder para crear lo que tu boca está hablando. Para crear lo que tu boca está hablando. ¿Sabes por qué? Porque hay algo de Dios en ti. Hay algo que Dios puso para que tú seas su boca. Y lo que Dios habla con su boca, eso se crea. Lo que Dios dice, eso se materializa. La Biblia habla, dice que una mañana Jesús sintió hambre. Y que al ver que una higuera, al ver que una higuera estaba junto al camino, se acercó. Y dice que solo encontró hojas. Hablándole, dice a esa higuera y diciéndole, nunca más, le dijo, vuelvas a dar fruto. Y ahora, como resultado de lo que salió de la boca de Jesús, la Biblia claramente dice que la higuera se secó. Que la higuera se secó. Y usted podrá decir, pastores, que Él era Jesús. Jesús llegó a esta tierra por un vientre humano, concebido por medio del Espíritu Santo, pero a través de un vientre humano. Llegó legalmente a esta tierra, llegó como un hombre, siendo hijo de Dios. Dice que se hizo hombre, se materializó en una persona física, y lo que salía de su boca no salía porque solo era el Hijo de Dios, sino que porque Él entendía que en Él había un poder, entendía que en Él había una autoridad para crear. Había una autoridad en su boca que acompañaba sus palabras para materializar lo que Él decía. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 21, verso 18 al 21. Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás crezca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Escuche bien lo que dice. Viendo esto, decía primero los discípulos, déjala imagen. Viendo esto, los discípulos dice que ¿qué cosa? Mire lo que dice,
decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? O sea, algo pasó cuando Jesús habló. Algo pasó cuando Jesús, con lo que salió de la boca de Jesús. Respondiendo, Jesús les dijo, y quiero que preste atención en esto, porque todo lo que le dije tiene que ver con este verso. Respondiendo, Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis. Nosotros siempre resaltamos la fe y el no dudar, pero hay algo más. Dice que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, dice, sino que a este monte dijereis. Escuche bien, sino que si a este monte dijereis, o sea, dice, le hablareis. Ya no solo está hablando de fe, sino que está hablando de que Jesús le está dando a entender que cuando ellos abren su boca, que si ellos abren su boca para hablarle al monte, esas palabras que iban a salir de ellos iban a salir con poder, iban a salir como salieron de la boca de Jesús. Jesús les dijo: no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, Jesús les dijo, será hecho. O sea que tú y yo podemos tener fe, tú y yo podemos no dudar, pero mientras no sueltes lo que tú has creído en tu corazón con tu boca, nada ocurrirá. Porque le dijo que si tuvierais fe y no dudareis. Hasta ahí está bien, y hoy día hay mucha gente que tiene fe, pero la fe va acompañada de la obra. Y la obra es decir lo que Dios dice, es hablar, es colocar en movimiento esa fe. No solo haréis esto, le dijo Jesús, de la higuera. O sea, no solo ustedes podrán hacer lo que hago yo, le dijo. No solo podrán hacer lo que sucedió con la higuera, sino que si al monte le dijereis, quítate y échate en el mar, le dijereis, le hablareis, le profetizareis, le declarareis, quítate y échate en el mar, dice, será hecho. Será hecho. Aquí la higuera se secó porque en la boca de Jesús hay poder. ¿Sí? Hay poder. Entonces, con lo que Él dice y con lo que sale de su boca, Jesús crea. Jesús puede crear. Con lo que sale de tu boca, tú y yo debemos entender que cuando llegamos a Cristo, Dios depositó un poder, nos dio una autoridad delegada, puso un poder dentro de nosotros que ya cuando tus palabras salen de ti, ya no salen vacías, porque ya no son tus palabras. Ya no son tus palabras. Por eso la importancia de entender lo que Dios depositó en ti. La importancia de entender que Dios en este tiempo quiere que sea su boca. Porque lo que salga de tu boca, la Biblia dice que no volverá a ti vacía. La palabra de Dios no volverá vacía. O sea que lo que salga de ti va a tener un resultado en el mundo físico. Va a tener un resultado en el mundo físico, se va a materializar. La higuera se secó porque en la boca de Jesús había poder. Claro, había poder. Entonces con lo que Él dice y con lo que salió de su boca se empezó a crear algo. ¿Sabe lo que se creó? Se secó la higuera. Por eso que es importante conocer lo que Dios puso ahí. Claro, es importante conocer, o lo importante que es conocer lo que Dios puso ahí. Lo importante que es saber o conocer que debemos tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Que debemos tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Porque Dios está llamando a gente, o Dios ha llamado a gente que hablen lo que, Dios ha llamado a gente que hablen lo que sale de la boca de Él. Y cuando usted está hablando lo que sale de la boca de Él, lo que sale de la boca de Él es bueno. Lo que sale de la boca de Él no es para maldecir, es para bendecir. Lo que sale de la boca de Él no es para muerte, es para vida. Jesús cuando le habla a la higuera porque la higuera no tenía, no daba, no hacía, no producía lo que tenía que producir. Por eso cuando hablamos una palabra con nuestra boca, estamos dando vida a lo que hablamos.
Y cuando maldecimos o hablamos de muerte, lo que estamos haciendo es traer maldición y muerte a lo que hablamos. ¿Por qué? Porque nuestra boca tiene ese poder creador. Verso 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Porque nuestras palabras tienen un poder espiritual. Por eso sucede lo que sucedió con la higuera. Jesús habló algo que no se veía. Cuando habló, la palabra que habló Jesús no se vio. Pero cuando esa palabra cumplió el propósito por la cual Jesús la habló, esa palabra se materializó en la higuera, se secó. No sé si me entiendes, se materializó en la higuera. Es como cuando tú le hablas a la enfermedad. La enfermedad se tiene que ir porque la palabra tiene poder para materializarse en ese cuerpo. Por eso cuando salen esas palabras, lo hacen acompañada de un poder espiritual para que lo que salga de ahí cobre vida y se pueda crear a través de ella. Viendo esto, los discípulos, dice la Biblia, decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Porque ellos desconocían lo que tenían en su boca. Ellos desconocían el poder que Jesús colocaba ahí. Respondiendo Jesús, le da a entender, Jesús le da a conocer aquí, le dice, respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe, le dice. Y muchas veces nos quedamos solo en fe, pero resulta que la fe no crea. La fe hace posible las cosas, pero lo que crea las cosas es tu boca. Lo que crea las cosas es la palabra de Dios. Tú lo que tienes la fe, lo que hace la fe, ¿sabes lo que hace? Es que esa palabra salga con poder. Pero lo que crea las cosas, es tu boca. Eso es lo que crea. Dios no creyó con la fe, no creó las cosas con la fe, la creó con la palabra, dice la Biblia. Y dijo Dios. Ahora cuando tú y yo tenemos esa confianza, por eso Jesús toca aquí y habla de la fe. Y dice, les dijo, de cierto digo que si tuvierais fe, eso es lo primero. Segundo le dijo, y no dudares, en lo segundo. Pero lo tercero, para que se manifieste, lo que ellos están creyendo en fe. Le dice, no solo haréis esto de la higuera, le dice, sino que si a este monte le dijereis, porque ellos podían creer, pero si no se lo decían, nada sucedía. Sino que si a este monte le dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Jesús les da a entender y les dice, les aseguro que si ustedes tienen confianza, esta es otra versión, y no dudan del poder de Dios, y si conocen lo que Dios puso en ustedes, Jesús les dijo, todo lo que pidan en oraciones, pedir en oración, o sea, es hablar, confesar, declarar. Jesús les dijo, sucederá. Sucederá. Es más, porque agregó diciendo, hasta podrán hacer lo mismo que yo hice con la higuera. Y más todavía le dijo, si le dijeran a la montaña, quítate de aquí y échate en el mar, ella les obedecería. Ella les obedecería. ¿Sabe por qué? Porque en tu boca hay poder. Hay una autoridad en ti. Sí, hay una autoridad delegada en ti para que tú y yo hablemos lo que Dios dice, y lo que Dios dice a través de esa misma autoridad que Dios coloca tenga poder. Tenga poder. Cuando Ezequiel le dijo a los huesos secos, oíd palabra de Jehová, la Biblia dice que los huesos estaban secos y sin vida. Y esos huesos que estaban secos y sin vida empezaron a cobrar vida. ¿Sabe por qué? Por la palabra que salía de la boca de Ezequiel. Dios le dijo a Ezequiel, profetiza. Dios lo que le dio a Ezequiel fue una orden. Pero quien tenía que profetizar para que esos huesos cobraran vida era Ezequiel. Era Ezequiel. Por eso cuando estás en la voluntad de Dios
y tú sabes que el Espíritu Santo está en ti, debes tener cuidado con lo que sale de ahí, con lo que sale de tu boca. Porque ese poder que está sobre ti, el poder que Dios asignó a tu boca, ese poder que Dios asignó a tu lengua, es un poder creativo. Es un poder creativo, es un poder que puede darle vida o muerte a lo que sale de aquí. Por eso Dios le habla a Ezequiel y le dice: profetiza. Lo primero que le dice Dios a Ezequiel: hijo de hombre, le dice: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel le responde a Dios y le dice: solo tú lo sabes, mi Señor. Y Dios le dijo: háblale tú. Le dijo: háblale y dile huesos secos. O sea, le dijo: háblale tú. Cuando Ezequiel le dice: solo tú lo sabes, mi Señor, Dios le dice: háblale tú. Abre tu boca, profetiza sobre ello. Yo puse un poder ahí, yo puse autoridad ahí. Claro, cada palabra que salga de tu boca, mire lo que sucede. Le está diciendo que cada palabra que salga de la boca de Ezequiel no sale sola, sale acompañada. Y que cada palabra que salga de ahí no volverá vacía. No volverá vacía. Mire lo que dice Mateo capítulo 8, verso 8. Respondió el centurión. La historia del centurión que tenía a su siervo enfermo, a su criado enfermo. El centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué es lo que está haciendo el centurión? El centurión está yendo, ¿sabe dónde está yendo? Va donde Jesús porque tenía a su criado enfermo de muerte. Le dice que va y habla con el maestro. O los sacerdotes piden. Tiene una situación y ese hombre no había hecho. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Sí, estábamos sin batería, me dice. Yo no. Decíamos que Jesús, no sé si quedamos ahí, vamos a volver ahí. Jesús le agregó diciéndole: hasta podrán hacer lo mismo que hice yo con la higuera y más todavía, le dijo. ¿Sí? Si dijeran una montaña, le dijo: quítate de ahí y échate en el mar, ella les obedecería. Cuando Ezequiel le dijo a los huesos secos, oíd palabra de Jehová, la Biblia dice que los huesos que estaban sin vida, ¿sabe lo que sucedió? Empezaron a cobrar vida. ¿Y sabe por qué empezaron a cobrar vida? Por la palabra que salía de la boca de Ezequiel. Escuche bien, por la palabra que salía de la boca de Ezequiel. ¿Sí? Porque ese poder que está sobre ti, el poder que Dios le asignó a tu boca, ese poder que Dios le asignó a tu lengua, es un poder creativo. Decíamos que era un poder que podía darle vida a las cosas o podía darle muerte. Vamos al libro de Mateo capítulo 8, verso 8. Dice la Biblia así: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire qué importante esto que pasa acá. Este centurión sabía primeramente lo que era la autoridad.
Y sabía que lo que saliera de la boca de esa autoridad, porque él la conocía, él tenía autoridad, él lo que le hablaba le da a entender a Jesús. Le dice: lo que yo le digo a los soldados, a mis soldados, dice: lo que yo le digo, lo que le hablo con mi boca, ellos obedecen. Porque él entendía lo que era autoridad. Pero cuando va Jesús, mire lo que sucede. Este centurión sabía primeramente lo que era autoridad. Y sabía que lo que saliera de la boca de esa autoridad era una orden para que, mire, para que lo que había sido hecho, para que lo que no había sido hecho se hiciere. El centurión sabía que lo que salía de la boca de esa autoridad, porque él tenía un grado de autoridad, un nivel de autoridad con sus soldados. Por eso cuando va Jesús, él le da a entender, y él sabía que si salía algo de la boca de Jesús, porque él conocía la autoridad, lo que él no conocía era el poder que había en la boca, pero sí conocía la autoridad, para que lo que no era fuera eso. Por eso le dice a Jesús, le dice que no es necesario que vaya a su casa, sino que solo bastaba que declarase la palabra, que hablara la palabra, que soltara la palabra, y que y lo que el centurión pedía sucedería. Mire qué importante aquello. Solamente dijo: di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué? Porque el centurión conocía el poder de la autoridad que se depositaba en aquellos que se le delegaba. Él conocía el poder de la autoridad que se depositaba en aquellos que se le delegaba autoridad. El centurión creía en Jesús, sí. Acuérdense que los ancianos le dicen: hey, atiéndelo, porque este centurión nos preparó un lugar para el partimiento de la palabra, para compartir la palabra. El centurión creía en Jesús. Yo creo que el centurión creía en él. El centurión creía en ese poder que había en la boca de Jesús, no solo para ordenar, sino que también para crear cosas. El centurión creía que lo que saliera, ordenara a través de su boca Jesús, sería eso. Ahora da la impresión de que este centurión escuchaba, parece, lo que Jesús le enseñaba a sus discípulos. Porque si volvemos a Mateo 21, Jesús dice que cuando le responde en el verso 21, dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto digo que si tuvierais fe. Era lo que el centurión estaba haciendo delante de Jesús. Tenía fe. Él tenía fe para creer que lo que saliera de la boca de Jesús se iba a materializar. Por eso es un nivel de fe. Es un nivel de fe. Él tenía fe para que lo que saliera de la boca de Jesús se materializara. Jesús en el capítulo 21, verso 21, responde a sus discípulos y les dice: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijere: quítate y échate en el mar, será hecho. Mientras, escuche bien, mientras otra gente clamaba a Jesús para que Jesús hiciera algo para ellos o por ellos, mientras otra gente buscaba tocar a Jesús para ser sanada o recibir lo que necesitaban, este centurión solo buscó que saliera una palabra de la boca de Jesús. ¿Sabe para qué? Para que la sanidad que su criado no tenía, la tuviera, se manifestara. Otros necesitaban hablar a Jesús. Usted sabe que la mujer del flujo necesitó tocar el manto. Este centurión necesitó que Jesús hablara para él creer que lo que Jesús hablaba, que lo que salía de su boca salía con poder para crear lo que él necesitaba. Porque nuestra fe en lo que sale de nuestra boca, en la autoridad y el poder que Dios puso ahí, nos tiene que llevar más allá de nuestras circunstancias. Nos tiene que llevar más allá de nuestras circunstancias. Este centurión le dio a entender a Jesús que su nivel de fe estaba más allá de su circunstancia, estaba más allá de lo que vivía, estaba más allá de lo que ocurría con su criado. Por eso le dijo a Jesús: solo di la palabra, le dijo, y mi criado sanará. Solo di la palabra y mi criado sanará. Ahora la palabra no es algo físico, no es algo que se materializó y salió caminando hacia la casa del centurión, no. No es algo que se ve cuando sale de nuestra boca. Pero lo que produce
y a lo que le da vida siempre se hace manifiesto. Cuando la palabra sale, la palabra de Dios sale por tu boca, siempre se hará manifiesto en aquello que le da vida. Porque la palabra tiene el poder de crear lo que no era al mundo físico como algo hecho. Por eso el centurión dijo: solo dilo, solo di la palabra, maestro, y lo que tú digas, le dijo, literalmente le da a entender, le dice: sucederá. Porque cuando usted habla con su boca lo que cree en su corazón, Pablo también lo da a entender en Romanos, está liberando al mundo físico lo que existe en el mundo espiritual. Lo desconocido en el mundo físico lo hacemos conocer cuando lo hablamos con nuestra boca. Por eso el cuidado que hay que tener con lo que sale de ahí. El cuidado que hay que tener con lo que sale de ahí. Cómo tú y yo le hablamos a nuestros hijos. Cómo le hablamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros amigos. Porque tu boca tiene poder. El libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, Dios llevó a este profeta, dice la Biblia, a un valle de huesos secos. Dice, y que estaban secos en gran manera, dice la Escritura. Y le dijo el profeta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Vamos a Ezequiel 37, 2 al 5. Dice la Biblia: y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Ya le dije, Dios toma a Ezequiel y lo lleva a un valle. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, dice, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, no habló Jehová, sino que le dijo a Ezequiel. Me dijo entonces, le dio una instrucción. Y esa instrucción salió de la boca de Dios hacia el corazón de Ezequiel. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Escucha bien. Me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles. Le dijo: háblales. Suelta palabras sobre esos huesos secos. Le dijo: y diles, huesos secos, oír palabra de Jehová. Verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. No está hablando Jehová, está hablando Ezequiel a través de lo que Dios puso en él. Por eso la importancia de entender que hay algo que Dios puso en ti que tiene el poder de crear algo bueno o también traer algo malo hacia tu vida, porque es una puerta que se abre. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Después de que Dios le pregunta a Ezequiel si vivirán esos huesos secos, Dios le dijo al profeta: háblale a los huesos. Le dijo: háblale a esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué es lo que iban a oír de la boca del profeta? La Biblia dice: palabra de Jehová. Palabras a través de la boca del profeta que tenían el poder de darle vida a lo que ya estaba seco y sin vida. Porque hay un poder en tu boca, decíamos, para hablarle no solo a los montes, como le dijo Jesús, sino que ese poder que Dios depositó en nuestra boca tiene el poder de crear lo que no se ve y lo que no existe. Jesús le habla a los discípulos y le dice: no solo harán esto, sino que podrán hablarle al problema. Podrán ordenarle que se quite. Al centurión, el centurión dijo: no, yo creo que si él dice la palabra, eso se va a manifestar. Pero Dios le habla a Ezequiel y le dice: hazlo tú ahora. Le dice: profetiza tú. Porque lo que yo puse en tu boca, le dice, es para darle vida a lo que no tiene vida. Tiene el poder para darle vida a lo que no tiene vida, para llevar agua a ese sequedal. No solo a los montes Dios nos dio
nos dio autoridad, nos dio poder. No solo Dios puso poder para hablarle a los montes, sino que ese poder que Dios depositó en nuestra boca tiene el poder de crear lo que no se ve y lo que no existe. Por eso que a través de este mensaje, ¿qué es lo que debemos entender? Que Dios ha puesto, bocas con autoridad en este tiempo. Y Dios anda buscando cada día gente que pueda hablar como Él. Gente que pueda usar Dios con palabras de autoridad. Lo que Dios puso en Ezequiel fueron palabras de autoridad. Y diles. No le dijo, ve qué pasa, y no, le dijo, dile. Eso es una orden. Eso es autoridad. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Por eso que le decía yo que a través de esta palabra hoy día, lo que Dios ha puesto, Dios ha puesto bocas con autoridad, bocas con poder por medio de la fe y la confianza en Dios para crear, para bendecir. Pero ojo, también para maldecir y para dar vida y para dar muerte. Porque cuando usted y yo nos bendecimos con nuestras palabras, abrimos una puerta para que las tinieblas entren y traigan lo que Dios nunca envió. Porque lo que Dios trae es bueno, decíamos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y Dios, mire lo que le responde, le dice, sí, yo lo sé, pero lo tienes que hablar tú. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué es lo que tienen tus palabras? Vida. ¿Qué es lo que hay en tu boca? Poder. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. ¿Quién hablaba? Era Ezequiel. ¿Qué es lo que hablaba? Lo que había en la boca de Dios. ¿Qué es lo que usted y yo hablamos cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, cuando el Espíritu Santo está en usted? Lo que usted y yo hablamos, eso es lo que hay que tener cuidado. Porque de tu boca, en tu boca hay un potencial, hay un poder, hay un arma poderosa que te puede bendecir o te puede jugar en contra. Dios le dio a entender al profeta que había tanto poder en su boca, que esos huesos que estaban secos en gran manera, igual lo iban a escuchar. Igual lo iban a escuchar. Y hoy día oraba yo por una persona y decía, a esa persona le queda poquito tiempo, estaba todo mal, hermano. Está desahuciada. No hay nada. Pero Dios por esta palabra leía y puso una palabra y me dice, hey, hay un poder en tu boca. Hay un poder porque hay un espíritu en esas palabras que yo puse en ti. Y esas palabras las puse a través de mi espíritu, pero tiene que salir de tu boca porque allí yo delegué poder. Y yo decía, Señor, hemos orado. Señor, hemos orado. Estamos cada mañana orando. Nosotros estamos orando por Marcela. Marcela, que Dios te bendiga. Estamos orando por Marcela. Estamos orando por Jaime. Estamos orando por un milagro creativo en ella. Gran parte de su cuerpo está dañado. El cáncer la ha consumido. Yo decía, sí, estamos orando, pero ahora es el tiempo, y eso es lo que el Espíritu me hablaba y me dice, ahora es el tiempo de dejar de orar, de parar de orar, de levantarte e ir a declarar y decirle, así dice Jehová el Señor, a eso que está seco en tu vida, he aquí yo hago entrar espíritu en ti, y lo que está seco va a empezar a cobrar vida. Y esa instrucción yo la tomo, me vengo a orar delante de la presencia del Señor y dije, Señor, ya está, ahora lo voy a hacer. Y Jesús dijo, si tuvieres fe y no dudaré, y reprendo todo espíritu de duda, lo que tú digas, dijo, te será hecho. A los discípulos se lo dijo así, lo que yo hice con la higuera lo van a poder hacer ustedes también. Y si había poder para hacer que la higuera se secara, también el mismo poder servía para que eso seco cobrara vida.
Y es lo que le habla aquí a Ezequiel. Esto era lo que Jesús le daba a entender a sus discípulos cuando ellos se maravillaron y se asombraron al ver la higuera que Jesús le habló y se secó. El centurión le dijo a Jesús: di la palabra y lo que necesita mi criado lo va a recibir. Pero a su profeta, y quiero que entienda esto, a los discípulos les enseñó, les dijo: hey, ustedes también lo pueden hacer. Ustedes también lo pueden hacer. El centurión dijo: solo di la palabra y mi criado va a necesitar lo que él quiere. Pero al sacerdote, al profeta le dijo: yo no voy a decir la palabra, no te lo voy a enseñar, te voy a mandar a que declares sobre esos huesos secos. El centurión le dijo a Jesús: solo di la palabra y lo que necesita mi criado lo va a recibir. Pero a su profeta Dios le dice: tú eres profeta de Dios. Iglesia, hermano, hermana, tú eres profeta de Dios. Y a su profeta Dios le dice: háblale tú. Nosotros queremos que Dios le hable. Háblale tú, le dijo al profeta. Profetiza y háblale a lo que está muerto, porque lo que no tiene vida lo va a tener, le dijo. Esos huesos vivirán, le dijo. Esos huesos vivirán. Por eso dice ella: así dice Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo hago entrar. Ezequiel está diciendo: esto dice el Señor, pero me lo mandó a decírtelo. Te lo mandó a decir conmigo, porque lo que Dios puso en mí tiene poder para darte vida a ti, le dijo. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Por eso que lo que ha buscado hacer el enemigo con cada uno de nosotros, ¿sabe lo que es? Es callarnos. ¿Con qué fin? Para que de nuestra boca nos salga poder. Oh, yo tengo fe, estoy orando. Sí, oremos a Dios, clamemos a Dios, pero declaremos también. Somos de los que llamamos las cosas que no son, que no se ven, como si se viesen, como si fueran. Eso dice Pablo en Romanos. Somos de aquellos que hemos recibido una orden de anunciar lo que Dios dice, de hablar lo que Dios habla, de declarar lo que Dios declara, de anunciar las buenas nuevas de Dios. Por eso Isaías dice, y Jesús dijo: el Espíritu de Jehová el Señor se posó sobre mí, y se posó con un propósito: para anunciar, para hablar, para profetizar, para llevar buenas noticias, para llevar sanidad, para llevar óleo de gozo, para llevar lo bueno, para llevar vida. Eso es lo que el enemigo ha buscado hacer con cada uno de nosotros: es callarnos para que de nuestra boca no salga poder, para que de tu boca y mi boca no salga lo que Dios puso ahí. Y hoy día escuchaba aquello y hoy leía y decía: Señor, aquí hay algo que no ha sucedido, y tu palabra hay algo que golpeaba mi espíritu, y me decía: anda y dile. Yo obedecí. El resultado del Señor. Pero la palabra me dice: va a suceder, y yo lo creo, porque eso es lo que Dios me demanda a mí: tener fe, no dudar, y hablarle al monte, al problema gigante, a la enfermedad, a la situación, a lo que sea. Háblale. A lo que no tiene vida, háblale, porque hay un poder creativo en tu boca que puede crear vida cuando esa palabra de parte de Dios sale de tu boca. Por eso, cuando creas en tu boca hay poder. Claro, cuando creas que en tu boca hay poder, le hablarás a la enfermedad. Le hablarás a la enfermedad y la enfermedad se va a ir. Cuando creas que en tu boca hay poder, le hablarás a lo que no se ha creado, y lo que no se ha creado se va a empezar a crear. Eso es lo que Dios le está dando a entender a Ezequiel. Y es lo que Jesús le enseñaba a los discípulos. Le decía: cuando creas tú, cuando ustedes crean que pueden hacer lo que yo hago, y empiecen, y no duden, le dijo, sino que empiecen a hablarle como yo le hablo. Lo que ustedes le hablen va a empezar a suceder como sucedió también al hablarle yo. Por eso que Pablo dice en los Romanos, que somos de los que llamamos las cosas que no son como si fuesen. Claro, que lo que no existe, que lo que aún no ha sido creado, se va a empezar a crear, porque hay un poder en nuestra boca. Porque hay poder en nuestra boca, pero cuando tú empieces a hablar lo que sale de la boca de Dios.
Por eso es importante manejar y controlar la boca. Porque con ella bendecimos y con ella también podemos maldecir. Por eso el arma más poderosa de Satanás no es el orgullo, decía el otro día. No es la rebeldía, y muchas veces creemos que es eso. No, el arma más poderosa de Satanás es que tú y yo desconozcamos lo que Dios puso en nosotros. Es que tú y yo desconozcamos lo que Dios puso en nuestra boca, lo que Dios puso en ti. El arma más poderosa de Satanás es el desconocimiento que usted y yo tengamos de lo que Dios puso en nosotros para llevar a cabo, escúchame bien, su voluntad. Así ha dicho Jehová el Señor. Esa era la voluntad de Dios. A estos huesos secos, he aquí yo hago. Esa era la voluntad de Dios. Pero ¿quién tenía que anunciarla? ¿Quién tenía que soltar aquello? ¿Quién tenía que hablar lo que había en la boca de Dios? Lo que hablaba Dios, lo que salía de la boca de él era el profeta. Y está muy bien que tú y yo oremos. Debemos orar. Nuestra vida tiene que ser. El sacerdote no puede dejar que el fuego se apague. Pero necesitamos, cuando tú y yo nos paramos de ahí, hacer lo que hacía Jesús. Hablarle a la situación. Hablarle a los demonios. Hablarle a los espíritus. Les hablaba. Es más, les preguntaba: ¿quiénes son? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú sabes que Dios puso poder en tu boca, el mundo espiritual también lo sabe. Por eso Jesús le decía: si tuvierais fe, si tú tienes fe, tú sabes que lo que va a salir de tu boca tiene poder para crear, para restaurar, para sanar, para darle vida a lo que no tiene vida, para llevar a cabo la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo enseña que mientras el heredero es niño, no difiere del esclavo, porque desconoce esa autoridad, desconoce ese poder, desconoce el poder que tiene para usarlo en lo relacionado con su herencia. Claro, y eso le sucede por falta de qué cosa, de conocimiento o de revelación, de la autoridad que tiene como heredero, del poder que Dios puso en su boca. Y eso cuando un creyente desconoce, por eso cuando un creyente desconoce el poder de la declaración, que es de lo que estamos hablando hoy día, o el poder que hay en su boca, siempre vivirá rodeado, ¿sabe de qué? De cosas que Dios nunca le envió, de situaciones que Dios nunca le ha enviado. Vivirá en un mundo de miserias y atrasos naturales y espirituales por causa de lo que sale de su boca, por no controlar lo que hay ahí. Por eso la importancia de no maldecir, la importancia de no renegar, la importancia de no declarar algo que Dios nunca te ha mandado declarar, porque abrimos una puerta para que el reino de las tinieblas también se manifieste. Lucas 7, 12 al 15, termino aquí ya casi. Dice la Biblia: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y le dijo: no llores. ¿Qué le dijo? No llores. Mire la locura grande. La mujer había perdido su hijo. ¿Se imagina usted la respuesta de alguien si alguien se acercara y le dijera así a usted cuando va a enterrar a un familiar, a su hijo? Me imagino que lo más suave que le diría: y bueno, ¿y qué quieres que ría? Y Jesús le dijo, dice que se acercó, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, el 13 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Verso 14, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo. ¿Qué hizo? Le habló. Le dijo: a ti te digo, levántate. A ti te digo, le habló. ¿Qué fue lo que hizo? Le habló.
Y mire lo que sucede con lo que le habló Jesús. Entonces se incorporó el que había muerto. No estaba durmiendo, estaba muerto. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. ¿Sí? ¿Jesús le habló a lo que estaba muerto? Claro que sí. Le habló a lo que no tenía vida y le dijo: levántate. Porque hay un poder en tu boca. Mira, escucha bien, para hablarle a lo que no se ve, para que se manifieste. La palabra no se veía, pero Jesús la soltó. Y la palabra, ¿qué es lo que hizo? Y la palabra cumplió su propósito y materializó lo que no se veía, la vida de aquel que estaba muerto. ¿Por qué? Porque hay un poder en tu boca. Hay un poder en todo lo que sale de ahí para que se manifieste. Por eso debes cuidarla. Y cuidar lo que sale de ahí, porque puede salir para vida o puede salir para muerte. ¿Sí? Puede salir para vida o puede salir para muerte. Termino con esta cita, Josué 10, 12 al 14. En tu boca hay tanto poder que tú lo desconoces. Y cuando tú estás en la voluntad de Dios, hay un poder extraordinario, un arma extraordinaria ahí, que tiene el poder de detener el sol y de detener la luna. Entonces Josué dice, estaban batallando. Y dice que el día se iba y no podía, dice que la batalla era intensa y no podían derrotar a los enemigos. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Dios se lo había entregado y Josué lo sabía porque Dios le había hablado. El tema era que no podían terminar con ellos. Claro, no podían terminar con ellos y ellos sabían que si llegaba la noche, el amorreo, el pueblo, aquellos que Dios le había entregado, iban a huir, iban a escapar. O bien los podían a lo mejor cansar. Acuérdense que habían batallado. Y dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Y dijo, ¿qué fue lo que hizo? Habló primero a Jehová. ¿Sí? Y dijo en presencia de los israelitas, dice: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Mire lo que hace Josué. Le habla a lo que no podía alcanzar. Le habla a aquello que ni siquiera podía acercarse a él. Le habla a algo que estaba en concepción. Y le da una orden a lo que era imposible tener cerca o llegar a ello o alcanzar aquello. Y dice que a través de lo que Dios le dijo, a través de lo que él oró a Dios y a través de lo que Dios le habló, en presencia, dice, de los israelitas, le habló, le dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón, le dijo. Mire lo que dice el verso 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró. ¿Qué fue lo que sucedió? No le habló Jehová, le habló Josué. No le habló Jehová, le habló Josué. ¿Por qué se detuvo? Porque salió poder. Porque en Josué, sacerdote, hombre de Dios, ¿sí? Líder que Dios había puesto frente al pueblo de Israel después que muere Moisés, había un poder en su boca, un poder que es creativo. Había una autoridad de parte de Dios que lo inmaterial podía obedecer. Es como Jesús cuando le habla al joven muerto, lo que estaba muerto le obedeció. Lo que no tenía vida le obedeció. Es como Dios cuando habla en el Génesis, le habla a la tierra y le dice: tierra, produce hierba, que dé semilla según su género. Y la tierra produjo semilla, produjo hierba, que diera semilla según su género. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? ¿Abrió un surco? No, le habló. Le habló. Y yo creo en el nombre del Señor que entró espíritu en esa sequedad, que entró espíritu nuevo en esa sequedad. Sí, y eso que estaba mal, esos tejidos se empezaron a componer. Yo lo creo, la voluntad de Dios, pero yo lo creo porque Dios me dice: tú solo cree.
porque lo que yo he puesto ahí tiene poder para dar vida. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado, dice, se hubo vengado de sus enemigos. Pregunta, ¿no está escrito en el libro de Jacer? No está escrito en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Imagínense. Esa estrella que nos alumbra, que tiene el poder de terminar la tierra solo con una pequeña explosión hacia la tierra, obedeció a un hombre que entendía lo que había en su boca. La luna que tantos quieren conquistar, obedeció a un hombre que estaba a miles de kilómetros solo por el poder que había en su boca. Solo por el poder que había en su boca. Verso 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Escuche, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. ¿A quién atendió Jehová? A la voz de un hombre. Pero ¿qué característica tenía este hombre? Tenía fe. Le creía. Tenía lo que Dios también había puesto en Moisés. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Por eso, si tú y yo entendemos que hay algo poderoso en tu boca, tú tienes que declararlo, porque el que lo manifestará será el poder que sale de la boca de Dios a través de tu boca. Será el espíritu que Dios puso en ti. ¿Sí? El sol obedeció a un hombre. La luna obedeció a un hombre. Los huesos secos cobraron vida por la palabra que salió de Ezequiel, palabra que venía de parte de Jehová. Por eso preocúpate de lo que sale de tu boca, porque si estás sirviendo a Dios, si estás metido con Él, estás relacionado con Él, ¡ey, cuidado! Tienes un arma peligrosa ahí que puede bendecir o puede dañar. ¿Sí? ¿Entendió esta palabra? Que el Espíritu le dé a usted la sabiduría y el entendimiento necesario para que usted entienda lo que Dios ha depositado en usted. Jesús le dijo, cuando lo entiendan ustedes lo van a poder hacer. Cuando lo entiendan ustedes van a poder decirle al monte, quítate, y el monte les obedecerá. Es más, le dijo, van a poder hablarle a la higuera y harán lo que también hice yo. Y nosotros muchas veces esperamos muchas cosas para hacer lo que ya está en ti, para manifestar el poder que Dios ha puesto en ti. El tema es uno solo, dos cosas: creer y no dudar, para que ese poder que Dios puso en ti salga y se haga manifiesto en el mundo natural. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has fortalecido nuestra vida. Gracias, Padre, porque sé, Dios mío, que hay propósito tuyo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos adiestras para la batalla. Oh, Dios mío, tú adiestras nuestras manos, Señor. Tú nos das a conocer que hay armas poderosísimas que has puesto en nuestra boca. No son armas, Señor, físicas como usa el hombre, sino, Señor, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque sabemos que por tu palabra son hechas todas las cosas. Y cuando, Padre, asumimos, Señor, lo que tú nos has dado, poderoso Dios, podemos ser, Dios mío, ejecutar como sacerdotes tuyos, como profetas tuyos, Señor, con poder. Padre, sabiendo, Dios mío, que descansamos en tu voluntad, pero no dejamos de hacer lo que nos han mandado hacer. Ezequiel veía el valle de huesos secos.
El centurión veía a su criado morir. Los discípulos veían la higuera secarse. Pero cada uno de aquellos, Señor, a través de esa enseñanza tú nos muestras, Señor, que necesitamos crecer en fe, que necesitamos desarrollarnos, Señor, en fe, que necesitamos reconocer y conocer tu palabra, porque a través de ella tú nos enseñas, Señor, que hay niveles. Los discípulos se maravillaban. El centurión decía: solo di la palabra. Pero tú a tu sacerdote le dijiste: háblale tú. Háblale tú. Y Padre, cuando entiendo esa orden, entiendo que ya hay algo en nosotros para manifestar lo que no se ve. Padre, glorifícate en esta hora en el nombre de Jesús en cada vida. Glorifícate en cada hogar. Glorifícate en cada familia, Señor. Oh Padre, así como lo has hecho el día de hoy, manifiéstate en cada lugar. Manifiéstate, Señor, en cada lugar. Que la presencia tuya, Rey, sea manifiesta en cada vida. Inunde cada lugar, Dios mío, y lleve sanidad, vida, Padre, donde no la hay. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Rey. Y te damos toda la gloria en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, oramos, Señor, por todo lo que es las ofrendas, los diezmos. Padre, bendice a cada uno de tus hijos. Bendice la vida de cada uno de ellos, Señor. Bendice el fruto del trabajo de sus manos, multiplícalo. Abre los cielos sobre aquellos, Padre, poderoso Dios, que depositan tu confianza sin dudar en ti, Señor. Porque tu palabra dice que tú abres ventanas, tú abres los cielos, tú derramas sobre ellos bendición, Señor. Pero quienes tienen que venir a ti son ellos. Quienes tienen que buscar fidelidad delante tuyo son ellos, Señor. Tú lo que haces, Dios mío, es hacer lo que ellos no pueden hacer: ahuyentar al devorador del fruto de su tierra. Padre, bendíceles. Bendigo en esta hora en el nombre de Jesús, Señor, sus compromisos, sus ofrendas que traen o hacen manifiestos, Señor. Delante tuyo, Padre, glorifícate en medio de ellos. Te lo pido, Padre, declaro tu bendición sobre ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. Fue un buen día. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.